En el capítulo anterior le entregaron los reportes de cada pelotón después de la batalla a la señorita Edith, informándole que no habían logrado encontrar al rey del Reino del Amanecer entre las víctimas. Al parecer, no encontraron nadie como él, y durante el interrogatorio, un prisionero dijo que lo vio a él y a sus caballeros, ¿pero qué?, preguntaba Edith. Esa gente, Jiraiya-sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota protector de brujas, que ahorita actualmente se encuentra en una campaña en contra del reino dirigido por Apple Moya, que está en contra de las brujas. Sigamos ahora sí con la historia. Las cosas fueron caóticas, responde el soldado. Todos estaban vestidos como civiles. Por ello, no nos es posible estar seguros si Apen estaba o no entre ellos. ¿Dónde lo vieron?, pregunta Edith. Dentro de la antigua ciudad sagrada, responde el soldado. Entonces, dice Edith, es posible que Apen Moya estuviese allí. Tenemos que admitir que fue lo bastante listo como para dejar de lado su dignidad y decidirse escapar disfrazándose. Fue realmente una buena decisión de su parte, dice Edith, al parecer elogiando el actuar de su oponente. ¡Maldita sea!, se queja el guardia. Lo dejábamos escapar. Si tan solo hubiese preparado un grupo para perseguirlo. No fue tu culpa, lo reconforta Edith. No es necesariamente algo malo para nosotros. Vemos cómo Edith empieza a esbozar una sonrisa tras decir eso. Ahora, esa gente sabrá lo terrible que es tener de enemigo a Grey Castle. Me temo que a Apen Moya le va a costar retener el trono. ¿Y ahora qué?, pregunta el soldado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tomar directamente la antigua ciudad sagrada? Vamos a esperar, dice Edith. La señorita Maggie fue a recoger a una persona clave para esta tarea. Con su ayuda, tal vez podamos apoderarnos de la ciudad sin esforzarnos. Y así, cambiamos de escena y nos encontramos en el aire viendo a una bestia demoníaca con una sonrisa bonita a volar. Obviamente sabemos que se trata de nuestra paloma gorda, Maggie. Al parecer, lleva a 2 personas sobre ella, las cuales son la bruja de la antigua iglesia ya derrotada y también a nuestra bruja de hielo. ¡Hemos llegado, Gru Gru!, dice sonriendo Maggie, cuyo rostro no combina con la forma de bestia demoníaca que tiene. Inmediatamente la mujer baja del lomo de Maggie y empieza a observar sus alrededores. Sin pensarlo, piensa ella, después de un año he regresado otra vez aquí. Inmediatamente uno de los soldados aparece y se enfrenta a ellas dos. La señora Edith las espera en su tienda, les dice. Por favor, síganme. En la siguiente escena nos encontramos dentro de la tienda de la señorita Edith. Ella las espera a las 2 brujas, de pie. La primera a entrar es la rubia. Mi nombre es Edith Khan, se presenta Edith, integrante del Ministerio de Defensa y comandante temporal del ejército a cargo de la batalla de la ciudad sagrada. La rubia inmediatamente la ve y piensa que es una mujer muy común, pero hermosa. Primero lean eso, les ofrece Edith unos reportes. La señorita Lighting examinó los 3 monasterios principales y encontró un gran problema. Edith comienza a explicar. Parece ser que las huérfanas están organizadas por alguien y están determinadas a defender sus hogares con sus vidas. Así que no estamos seguros de cómo proceder. Luego, Edith alza la vista mirando fijamente a la rubia. Tal vez ¿tú sepas qué hacer? La rubia, luego de tragar saliva, finalmente se decide. Permítame ir a hablar con ellas, le dice. Ahora cambiamos de escena y nos encontramos ya fuera del campamento. Una bruja, la que transporta, de repente ve a la rubia. Señorita Isabela, se sorprende. Ya te he dicho muchas veces que no hace falta que me trates con cortesía. Solo llámame por mi nombre, dice la rubia. Ya no somos brujas puras. Sin embargo, la otra bruja se encuentra todavía haciendo reverencia, inclinándose a 90 grados. Sí, mi señora, dice inmediatamente, sin poder evitar hacer nuevamente la reverencia. La rubia simplemente suspira al ver eso, y tras eso le da la orden. Llévanos a la ciudad. Inmediatamente empieza a construirse la barrera creada por la bruja para transportarlas. Tras dejarlas pasar, de repente la bruja se da cuenta de algo. ¿El primer ejército no vendrá con nosotras? No entrarán en la antigua ciudad sagrada hasta que las cosas sean seguras, le responde la rubia. Finalmente, una vez todas están adentro, el pequeño búnker formado por magia se cierra e inmediatamente alza el vuelo. Vemos como por los cielos, Veloz se dirige en dirección a otro lugar. Y ahora cambiamos de escena y frente a una catedral nos encontramos a una mujer sosteniendo un rastrillo con aparente atuendo de monja, bastante escuálida. Incluso los pómulos se le hunden
por la falta de comida. Detrás de ellas también vemos otras más, sosteniendo rastrillos como armas, haciendo guardia. «Estamos listas», dice la rubia, «llévanos por arriba». Y mientras ellas continúan su viaje, de repente, la mujer que estaba haciendo guardia se percata de ello. Cuando finalmente el búnker creado por magia desaparece, se muestran tanto la bruja rubia como Ágata. ¿Quiénes son?, pregunta. Inmediatamente hace sonar un silbato. Todas las mujeres empiezan a salir veloces, y todas se ven también bastante escuálidas, protegidas únicamente con rastrillos. Solo algunas llevan algún tipo de arma, como una espada pequeña y un escudo de madera. Inmediatamente, Ágata comienza a conjurar su magia. En una mano una espada de hielo y en la otra, poco a poco, estacas de hielo empiezan a formarse alrededor del suyo. Pero de repente se escucha: «¡Esperen! ¡Esperen! ¡Deténganse!». Una de las mujeres es la que comienza a hablar al notar algo. Usted es la bruja pura que siempre acompañaba al supremo pontífice. ¿Señora Isabela?», le pregunta. La rubia, un poco decepcionada, la mira y finalmente da cuenta. «Sí, soy yo». Pero mientras tanto piensa: «Parece que no me han olvidado. Muy bien, con esta forma de actuar, la tarea que me encomendó su majestad será sencilla». Las mujeres, inmediatamente al reconocer a la bruja pura Isabela, empiezan a soltar sus armas todas. «¡Qué maravilla! ¡Estamos salvadas!», dicen todas al unísono, sorprendiendo mucho a la bruja rubia. «¿De verdad es la señora Isabela? ¡Hurra! Señora, no, su santidad Isabela. Por favor, su santidad Isabela, sálvenos». Todas de inmediato, tras soltar sus almas, se arrodillan en forma de plegaria. «Su santidad, por favor, no nos abandone». Esto toma por sorpresa no solo a la rubia, sino también a Ágata. «No, yo no soy su santidad. Él fue». Sin embargo, antes de que Isabela continúe, Ágata la toma del hombro, se acerca a su rostro y le susurra al oído: «La tarea que tenemos es más importante. No creo que su majestad se moleste». Ante lo que le dice Ágata, Isabela duda un poco, pero finalmente toma resolución. «¿A qué se refieren con la salve?», dice inmediatamente, cambiando de tono y mirándolas con superioridad. «¿Dónde están los soldados del juicio y los sacerdotes?». Una de ellas comienza a hablar. «Todos huyeron», dicen, pero otra también habla. «No todos, algunos fueron llamados a la ciudad sagrada». Una más empieza a hablar. «Hemos pecado, asesinamos sacerdotes». «Eso no fue nuestra culpa», responde otra. «No tenemos comida, ni ropa, ni abrigos, y no hemos recibido suministros en 2 meses. ¿Nos abandonaron?», preguntan. El rostro de la bruja rubia, Isabela, empieza a tornarse oscuro, de preocupación y quizás de remordimiento. «No digas tonterías», dice otra de las mujeres. «¿No ves que su santidad está aquí?». «¡Cállense!», inmediatamente grita Isabela, retomando su papel. «Solo necesito que hable una». Entonces, la mujer que fue la primera en reconocer es a la que se dirige Isabela. «Tú, levántate y cuéntame», le ordena. «Sí, su santidad», responde ella. «Después de la batalla de la Cresta del Viento Frío, cada día los suministros que el monasterio recibía fueron reduciéndose». Empieza a narrar, y tras eso comienza a contar las penurias que vivían, cómo todos los ciudadanos empezaban a sentir cada vez más hambre y más desolación, cómo las mujeres empezaban a lucir desnutridas, quejándose del hambre, cuando llegaron a la conclusión de que quedaba a duras penas almacenamiento para unos pocos días. Fue hora de que empiecen a racionar la comida. Sin embargo, tras eso, ninguna de ellas flaqueó, continuaban firmes en sus creencias, orando cada día, dedicándose a su labor, hasta que ocurrió algo. Una de las mujeres alertaba a la otra. «Algo malo está pasando», le decía. «La iglesia ordenó transferir a todos los soldados del juicio y a los sacerdotes». Esto las tomó por sorpresa. Inmediatamente se dirigieron a ver, y efectivamente, ya no había nadie. «Solo quedan unos pocos creyentes en el monasterio», decían. ¿Qué demonios está sucediendo?, preguntó ella. Y uno de los sacerdotes restantes finalmente dijo: «La catedral de Hermes se derrumbó. La iglesia ha llegado a un punto en el que su existencia está en riesgo», les comentaban. Para poder pelear contra el enemigo con todas sus fuerzas en la última batalla, los altos mandos de la iglesia decidieron abandonar la antigua ciudad sagrada e hicieron llamar a todos los oficiales a la montaña. La última orden que nos dieron a nosotros, los monasterios, fue resistir contra la invasión como podamos, hasta el último momento de nuestras vidas. Ante eso, simplemente quedaron sin palabras. «¿Será que esto es nuestro destino?», se preguntaron. También nos comenta cómo muchas mujeres sufrieron. Al parecer, los hombres que quedaron no fueron lo suficientemente hombres. «¿Quieres escapar?»,
decía uno de los sacerdotes a una indefensa mujer. El hombre que antes había estado preocupado ahora había transformado su rostro. Según la ley de los reemplazos automáticos, ahora yo soy un nuevo sacerdote, decía él, y nadie va a salvarte. Seguido de esto, mostraba un horripilante rostro, y la mujer nada pudo hacer para evitar lo que ocurrió a continuación. Las demás mujeres, desde afuera, escuchaban con mucho pesar los gritos de ayuda desde dentro, hasta que una de ellas, aún continuando en su creencia, simplemente decía que la estaban bendiciendo y que no tengan miedo, que no permitirá que sigan haciendo lo que quieran. Pero finalmente no pudieron más. Las mujeres tomaron las riendas por su cuenta y se encaminaron en dirección al sacerdote, rompiendo la puerta mientras él también continuaba una vez más con otra mujer. ¿Qué hacen?, ordenaba él. ¿Van a rebelarse? Y pues ya saben qué fue lo que sucedió después. Ahora nos encontramos nuevamente en el presente. Así fue como matamos a los nuevos sacerdotes, dice ella. Después de eso nos enteramos de que habían aparecido el ejército del amanecer en la muralla de la antigua ciudad sagrada. Por la desesperanza, no tuvimos más opción que tomar las armas y prepararnos para defendernos. Fue entonces cuando la vimos a usted. Eso no es posible, se queda pensando mientras tanto la rubia. Hasta donde sé, debajo de la antigua ciudad sagrada hay un túnel que lleva al área secreta fundamental. ¿Cómo es que abandonaron una ubicación tan importante tan fácilmente? ¿Puedes decirme tu nombre?, le ordena. Mi nombre es Q, responde ella, su santidad. Con los suministros cortados, era seguro que iban a morir incluso sin la invasión del ejército del Reino del Amanecer, le dice la rubia. ¿En algún momento pensaron en irse de aquí? La mujer, con vergüenza, simplemente mira hacia abajo. ¿A dónde? ¿A dónde podríamos haber ido?, pregunta ella. Jamás he estado fuera de un monasterio, dice otra. Yo tampoco, responde una más. Aunque no teníamos mucho, dice otra, al menos podíamos comer algo. No creo que el mundo allá afuera esté mejor. Al final, piensa la rubia, no fue por la orden de la iglesia que se quedaron en este lugar, sino por sus vidas recluidas aquí fue que no tuvieron otras opciones. Quiero hacerles una pregunta más, dice la rubia. ¿Por qué me llaman su santidad? La primera que la reconoció, Q, es la que empieza a hablar. Eso es porque el Papa Main murió. También las 3 arzobispos murieron uno tras otro, y no hubo nuevas nominaciones en Hermes. Por ello, según las leyes de reemplazo automático, usted es la más cercana al templo sagrado. Su santidad Isabela, por favor, ayúdenos, empiezan a decir de nuevo. Por favor, no nos abandone. Estamos dispuestas a someternos a cualquier castigo que nos imponga. Por favor, llévenos a Hermes de regreso. La mujer simplemente cae en cuenta y sonríe. Al final, piensa, resulta que, para salvar sus vidas, se aferrarán tan fuerte como puedan a lo que sea, aun si es una frágil rama. Estoy aquí para decirles algo importante, empieza a decir la rubia retomando su papel. Escuchen con atención. La iglesia ha cambiado y ya no es lo que era. Maine traicionó al sumo pontífice O'Brien y robó el cetro, pero en realidad hubo otra sucesora a quien el señor O'Brien quería conceder el poder. Su primera bruja pura, Zero. Grey Castle tampoco es enemigo de la iglesia. Para poder derrotar a nuestros verdaderos enemigos, el señor O'Brien tenía la esperanza de que la iglesia y el reino de Grey Castle se aliaran, así que ya están a salvo. No hace falta que peleen con sus vidas para proteger el monasterio. Todo lo que hacen, todo lo que tienen que hacer ahora es restaurar el orden de la antigua ciudad sagrada. Las mujeres están prendadas ante lo que ven. La rubia, mientras dice todo eso, piensa, solo rompiendo las viejas creencias de la iglesia es que la verdad a medias me estoy inventando. Eso se convertirá en su verdad. De esta manera, su majestad Roland podrá controlar esta tierra. De repente, ante el silencio de todas, irrumpe el sonido del estómago de una de ellas. Esta se empieza a morir de vergüenza. Entonces la rubia continúa. Claro que primero tienen que llenar sus estómagos. Inmediatamente todas empiezan a aplaudir y a gritar: ¡Larga vida a su santidad Isabela! ¡Viva su santidad! Las leyes de reemplazo en realidad no me permiten acceder a ese rol, dice ella. Yo solo soy la vicaria del Supremo Pontífice, al igual que antes. Y tras eso, en la siguiente escena, vemos que finalmente la reja es derribada y las mujeres salen de las fronteras. Todas en filas van saliendo, esperando. Mientras tanto están las brujas afuera. Muchas gracias, señor Isabela, dice una niña que se acerca a la rubia. De repente los demás niños también se empiezan a acercar a ella. Muchas gracias, la recordaré por siempre, se escucha. La bruja está bastante sorprendida ante eso. Me están agradeciendo, piensa ella. Desde el día en el que me convertí en bruja pura,
Solo recibí insultos y odio. Esta es la primera vez que escucho palabras de agradecimiento. Ya veo, finalmente cae en cuenta y empieza a sonrojarse. ¿Acaso esta era la intención de su majestad Roland? Ahora, cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos en el campamento del primer ejército. Se encuentra nuestro prota en el centro, acompañado de Nightingale. ¿Qué pasó en la antigua ciudad sagrada?, pregunta Nightingale, mientras nuestro prota está leyendo un informe. El prota le explica. La feroz batalla que anticipé nunca ocurrió. No se necesitó ni las brujas del castigo divino ni los nuevos morteros. ¿Eh? ¿La iglesia no opuso ninguna resistencia?, pregunta Nightingale. Los altos mandos de la iglesia han desaparecido uno tras otro, dice nuestro prota, que sigue leyendo el informe. Esto sorprende mucho a Nightingale. Después de solucionar los problemas en los monasterios, la tropa del norte se adentró en la ciudad sagrada para investigar, y se encontraron con que la gran ciudad estaba desierta. Solo algunas personas que vivían en las zonas cercanas y que nunca tuvieron la oportunidad de irse, creaban la ilusión de que la iglesia todavía estaba con vida. Hay demasiadas cosas escritas en la carta, y solo sabré la situación específica cuando vaya allá. Finalmente, avanzamos un poco en la trama y vemos que nuestro prota ya está dirigiendo el ejército. ¡Comenzaremos el avance hacia Hermes!, ordena. Todo el ejército asiente de una sola vez. Y así, finalmente, pasado un tiempo en el que todo el ejército logra atravesar su camino en dirección a Hermes, finalmente llegan, y estos son recibidos por las brujas de antes. Su majestad saluda a Edith y la bruja rubia. ¿En serio abandonaron la ciudad y huyeron?, pregunta el prota. Así que la iglesia pensó en cortar su cola para salvar su vida y poder vengarse. Ahora por años vamos a tener que cuidarnos de creyentes fanáticos. ¡Qué fastidioso! No hace falta que se preocupe por la iglesia, dice la rubia. Su majestad, no regresarán. ¿Por qué lo dices?, pregunta el prota. Porque dejaron un mensajero, termina por decir. Y ahora cambiamos de escena y nos encontramos en el distrito norte de la ciudad, en un pequeño templo rodeado de unos cuantos árboles. Finalmente nuestro prota llega con la rubia y desde dentro vemos a un sacerdote que los estaba esperando. Tras dedicarle una mirada a la bruja pura, ex bruja pura, y luego una mirada a nuestro prota, finalmente suelta. Tú eres el rey de Grey Castle, Roland Wimbledon. Y hasta aquí la historia de esta vez, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, se la pelan porque ya estamos avanzados hasta el nivel del anime. Bueno, de las publicaciones semanales. Si quieren continuar y esperar un nuevo capítulo, pues más o menos en 2 o 3 semanas saldrá uno nuevo. Yo soy Gilay, nos vemos pronto. ¡Chao!